escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de grandes obras para Bogotá. Según el ente supervisor, las empresas del Grupo Nule desviaron millonarios recursos de anticipos por estas obras. Los Nules eran personas admiradas. Eran unas personas muy cultas, bien vestidas, les gustaba vivir bien. Teníamos negocios muy bonitos y negocios muy rentables. Estos señores estaban involucrados en la construcción de obras importantísimas para el país. Queríamos ser los empresarios más grandes, no solamente de Colombia, pensábamos en ser los empresarios del mundo. Guido, Manuel y Miguel Nule, el Grupo Nule. Nule con la Fiscalía. Los municipios de Tocaima y Agua de Dios, Cundinamarca, están en riesgo de quedarse sin agua. Uy, no, aquí muy regular es el servicio del agua. Y hay veces llega toda puerca. Hoy fue cancelado el millonario contrato de operación de servicio que estaba a cargo del Grupo Nule. ¿Sí? No hay agua. Las empresas del Grupo Nule tienen a su cargo la construcción de 34 obras públicas en diferentes regiones del país. Noticias RCN conoció que las deudas de las empresas del Grupo Nule ascienden a 754.000 millones de pesos. No hay ninguna obra pública acabada. El caso de los Nule es la mayor defraudación de dineros públicos en la historia de Colombia. El anticipo terminó en apartamentos de lujo y carros de lujo y pendejadas. Estos señores desde el principio llegaron fue a apoderarse de la contratación en Bogotá. Uno se pregunta, ¿a qué puede deberse ese grado de omisión en la actuación de las autoridades del gobierno del alcalde Samuel Moreno? Si hubiera sobornos, si hubiera comisiones, tanto el que entrega la comisión como el que la recibe tiene que irse para la cárcel. Nunca se pronunció por los Nule. Por considerar que es un peligro para la sociedad, un juez envió esta tarde a la cárcel al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. La corrupción de los Nule es una corrupción que llega a todos los rincones del Estado. Este sistema mafioso de políticos, de contratistas, de abogados prestigiosísimos, de relacionistas públicos, ha transformado el Estado para que el robo sea legal. La prensa lo ha titulado el caso de los Nule, pero ellos son la punta del iceberg. Y eso es solamente el 10%, ¿no? El casi 90% está por debajo. Público no todavía, por favor, solamente los medios de comunicación para irlo organizando. Muy buenas tardes, transmitimos desde la sala 219 de audiencias en el edificio judicial de Palo Quemado en Bogotá. Está comenzando en este momento la audiencia pública que busca imputarle cargos a los señores Nule y a Mauricio Galofre y también... Buenas tardes, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a recibir la audiencia. Los primos Miguel, Manuel y Guido Nule y su cuñado Mauricio Galofre fueron acusados de falsificar documentos y de pagar sobornos para ganar los millonarios contratos de construcción de la tercera fase de Transmilenio, la red de transporte masivo de Bogotá y los de mantenimiento de la malla vial de la zona sur y suroriental de la ciudad. Los Nule aceptaron que los dineros de los anticipos destinados para las obras no fueron utilizados en estas, sino que los desviaron a varias de las empresas que hacían parte de su conglomerado. Y muchos de esos anticipos, señor juez, era para préstamos entre sí, para adquirir otras empresas, para cubrir otros contratos. Y algunos dineros también iban para pagar unas comisiones a altos funcionarios del Estado. Los Nule acusaron al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y a su hermano, el senador Iván Moreno, de liderar una compleja red de corrupción en la capital, en la cual las obras de infraestructura eran otorgadas a nuevos contratistas a cambio de comisiones. Estamos haciendo declaraciones, poniendo en riesgo nuestra vida, las de nuestra familia, las de nuestros hijos. Y por eso, aquí lo único que está pidiendo es seguridad. No los vayan a silenciar. No los vayan a silenciar. Los primos conformaron el llamado Grupo Nule, una red de empresas en sectores de energía, agua y construcción que en pocos años se convirtió en la estrella naciente de la contratación pública del país, facturando en negocios más de $200 millones al año. Los Nule eran niños bien, perfectamente educados, son personas que se han criado en las mejores universidades, que no tenían problemas de plata, no eran narcotraficantes y eran una sensación. Ellos eran la fiesta y la sociedad colombiana en sus
más altos estratos acudía alrededor de ellos. Exitosos en sus negocios y con una extensa red de relaciones sociales, los Nule llevaban una vida de lujos y excentricidades por el mundo entero, que alternaban con sus actividades en Colombia. ¿Me regala su nombre y su cargo? Guido Alberto Nule Marino, gerente de la concesión autopista Bogotá-Girardot. Los Nule no solamente construyeron carreteras, se metieron a hacer acueductos, se metieron a hacer empresas de energía, se metieron a hacer interventorías. Ellos estuvieron 14 años contratando, realizaron 1900 contratos en su vida profesional como contratistas. Contrataron en casi todos los departamentos. Donde uno escarbe encuentra una compañía de los Nule. Un segundito, cortemos. Nosotros íbamos creciendo de manera muy interesante, impresionante. Nosotros éramos 3 personas, Miguel, Manuel y yo, pensando todos los días en hacer negocios, en hacer un sueño, en hacer una empresa que sobrepasara las fronteras de Colombia. ¿Usted cree que se excedieron, que se enloquecieron un poco con el negocio y se creyeron dueños del mundo? Esos negocios que manejábamos y que realmente nunca fue nuestra intención, y yo sé que esto no suena y mucha gente se reirá detrás de las cámaras con respecto a eso, para nosotros siempre fue mucho más importante hacer negocios que hacer dinero. El dinero venía con los negocios y eso es normal, pero nosotros éramos más personas de negocios, nosotros éramos comerciales. Nosotros, si hubiésemos sido personas de dinero, hubiéramos estado detrás de la contabilidad. Para construir la tercera fase de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, los Nule recibieron un anticipo de 81.000 millones de pesos. Al año de recibir el dinero, era claro que parte de este no había sido invertido en la obra, pues los retrasos eran evidentes en varios frentes. La falta de programación en las actividades por parte de los contratistas. No había programación de actividades. No pago de salarios de los trabajadores, si no le pagaban cómo iban a trabajar. No adquisición de equipos y combustibles para estos. Sin equipos, a pura pala y garlancha era muy difícil hacer la obra. Los Nule no querían hacer obras, los Nule montaron una estructura para ganar licitaciones públicas y a partir de esas licitaciones públicas quedarse con anticipos que iban a engordar sus intereses personales. Y por eso me referí también al delincuente de cuello blanco. Esa no la hace un atracador de la carrera de ESI. Esa hueá no la hace un atracador de la carrera de ESI. El 7 de septiembre de 2010, tras la cesación de pagos a sus empleados y una gigantesca deuda, el sueño de los Nule llegó a su fin. La Superintendencia de Sociedades ha decretado la liquidación judicial inmediata de las sociedades comerciales del grupo empresarial Nule. Algunos meses antes, los Nule habían solicitado la reestructuración financiera de sus empresas, pero esta fue negada debido a múltiples irregularidades encontradas al estudiar el caso. La contabilidad en ese momento era claramente insuficiente, inadecuada y no reflejaba de ninguna forma la realidad de las empresas. Las deudas que aparecían, el pasivo que aparecía en este reporte era monumental. Y como le digo, no había ningún elemento ni ningún plan de negocios que vislumbrara la posibilidad de que ese grupo pudiera salir adelante. Hace pocos minutos terminó el plazo fijado por el gerente liquidador de las empresas, quien decidirá cómo repartir los pocos activos que dejaron los jóvenes empresarios. Ellos se describían a sí mismos como un grupo empresarial, pero nunca se habían registrado como tales. Y si uno va a ver la composición accionaria, era complicado armar el grupo. De hecho, ellos no estaban en las juntas directivas de la mayoría de empresas. Había por lo menos 80 y tantos consorcios, reuniones temporales, en que ellos participaban, que no formaban parte de la malla empresarial, sino que eran asociaciones entre contratistas para ejecutar algún tipo de obra. Entonces, esos anticipos que recibían los Nule no iban, en la mayoría de los casos, a las horas correspondientes, porque cualquier giro de esos entraba inmediatamente a una caja común que se repartía en todas las sociedades. O sea, que lo primero que nos damos cuenta es que esto es mucho más grande de lo que habíamos pensado originalmente. Que nos enfrentábamos a un problema mucho más profundo de lo que el país conocía del escándalo que había estallado en febrero-marzo del año 2010. Mis hijos, unos muchachos muy sencillos, muy humildes, se levantaron aquí en Sincelejo. Ellos tenían una cosa, tenían lo que diríamos una gracia costeña, sin lugar a dudas que la tenían. De una vez montaron su equipo sin tener
músculo financiero, sin tener experiencia, pero se rodearon bien. Ellos no han tumbado las puertas, alguien les abrió las puertas. Los